Bienvenidos a Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Yo soy Dalia Balp y él es mi compañero Jesús Díaz. ¿Qué tal, Dalia? Es un gusto estar aquí contigo y también con nuestro teleauditorio. Espero que disfruten de esta emisión dedicada a explorar los orígenes y el desarrollo del género negro en México, el cual, después de haber sido considerado como menor, durante los últimos 20 años ha cobrado un auge insospechado, incluso a grado de convertirse en moda. La violenta realidad que vive nuestro país ha sido un caldo de cultivo ideal en el que el género negro ha encontrado fuerte arraigo. El año pasado se conmemoró el centenario de Rafael Bernal, uno de los más brillantes exponentes de este género por su novela El complot mongol. Durante la segunda mitad del siglo XX vimos surgir con mayor o menor calidad cuentos, ensayos, novelas, películas y más recientemente novelas gráficas que tienen como eje narrativo el modus operandi de la mente del criminal. A fin de aproximarnos al tema, enseguida compartimos con ustedes un reportaje de nuestro compañero Gerardo Martínez, quien hace un recuento del crimen en el cine mexicano. Mario Fernández, ¿qué pasó con el Cadillac? ¿Te da vergüenza venir a tu viejo barrio con él? ¡No tires, Roberto! ¡Espera! ¡Deja que te explique! Desde la banda del automóvil gris, filmada en 1919, el crimen ha estado presente en el cine mexicano, aspecto que, en opinión del crítico cinematográfico José Felipe Coria, adquirió su madurez dramática en La noche avanza, de Roberto Gabaldón. Por primera vez hacer una serie de películas ya estilizadas visualmente que nos narran al interior de cómo son las mentes criminales, y creo que lo hace muy bien, en este caso que es un pelotari, y lo que es su vida y cómo se mueve en este ambiente lleno de sombras, oscuridades. A esta cinta se suman otros títulos como Virgen de Medianoche y Los Fernández de Peralvillo. Tenemos que, en efecto, los grandes narradores policíacos pasaron a hacer cine, curiosamente. José Revueltas y Luis Espota hicieron películas policíacas muy interesantes, en el sentido de que escribieron los guiones, ya fuera para Roberto Gabaldón o para otros directores, que contaban un poco cómo era esto, ¿no? Cómo era este mecanismo del crimen, el mecanismo interno, el mecanismo emocional, el mecanismo económico incluso. El panorama actual, a diferencia de las series de televisión producidas en otros países con una fuerte tradición en el género negro, en México hace falta explorar ambientes criminales y personajes con potencial dramático, como el policía judicial o el federal de caminos. Ese sería un personaje mexicano y sería un personaje muy interesante. Estaría asediado por muchas cosas y le daría una riqueza impresionante, ¿no? O sea, imagínate un personaje que se mueve entre dos aguas y no sabe en quién confiar. Creo que ahí hay un personaje que se ha desaprovechado completamente, porque asumimos de entrada que todos son corruptos, ¿no? La tradición que ha consolidado el cine mexicano enfrenta nuevos retos en el tratamiento del crimen y sus personajes en una sociedad cada vez más marcada por la violencia del crimen organizado. Es curioso esto que nos plantea José Felipe Coria respecto a que existe un nicho desaprovechado en el cine nacional. Si bien la narrativa lo ha hecho mucho mejor con novelas como las de Paco Ignacio Taibo II o los ya fallecidos Rafael Ramírez Heredia y Juan Hernández Luna, en el cine ha faltado desarrollar personajes complejos, alejados de la simplificación que se tiende a hacer de la lucha entre los buenos y los malos. El Policía Federal de Caminos y el propio judicial, como dice Coria, están insertos en una realidad adversa, llena de espejismos y trampas que daría perfectamente para reflejar lo que sucede todos los días en las calles de este país. Y los vamos a dejar con Janet Mérida, que nos trae una interesante recomendación bibliográfica.
Muchísimas gracias, Jesús, Dalia. Y bueno, como han comentado a lo largo del programa, el género negro ha dado pauta a la creación de innumerables novelas y películas. Sin embargo, la llegada de las nuevas tecnologías también han abierto una puerta a la creación de libros interactivos en los que el público enriquece su lectura gracias a la música, a recortes periodísticos, a la poesía. Es por eso que los invito a ver la siguiente cápsula de Vicente Alfonso, que nos habla sobre la novela de Luis Kelly, Poder Asesino. Vamos a verlo. Una matanza de campesinos ordenada por un gobernador, un capo de la droga que brinda con los generales que debieran perseguirlo y un candidato ejecutado en plena campaña son algunas de las historias incluidas en Poder Asesino, novela gráfica interactiva de Luis Kelly que narra, reelaborados con las herramientas de la ficción, algunos de los pasajes más crudos en la historia reciente de nuestro país. Es un thriller político y un resumen de la historia contemporánea de México. Kelly, autor del guión, señala que todas las historias contenidas en el libro, por inverosímiles que parezcan, han ocurrido en verdad. Poder Asesino deriva de un hábito adquirido por Kelly en su labor como documentalista, pues asegura que revisa cada mañana entre 5 y 7 periódicos en busca de historias. Lee, marca, subraya, separa, ordena. Fue así como recolectó, una por una, las piezas de este rompecabezas que incorpora, en el plano visual, la estética de una de las publicaciones más leídas en nuestro país, el libro vaquero. Poder Asesino utiliza las tecnologías conocidas como realidad aumentada. Apoyados con un dispositivo móvil, los lectores pueden acceder a animaciones, clips periodísticos, poemas y música. A lo largo de las casi 300 páginas de la novela, es posible interactuar en más de 20 ocasiones con estos contenidos que contextualizan al libro en la realidad de México e imprimen a la lectura un ritmo cinematográfico. Poder Asesino, novela gráfica interactiva. La novela de Luis Kelly es sin duda una muestra de los tiempos que corren, no solo por la violencia de los acontecimientos que retrata, sino por el alcance de las nuevas formas de comunicación digital. Ahora vamos a un corte, pero ¿qué les parece si antes les mostramos algunas imágenes que forman parte del trabajo de diversos caricaturistas que han estado en la historia del diario El Universal? Esto en el marco de su 100º aniversario. Vamos a verlo. Regresamos a Confabulario TV aquí en Canal 22 con el tema El género negro está de moda. Y enseguida tenemos el comentario editorial de Julio Aguilar, quien es el editor del suplemento de cultura que aparece todos los domingos en El Universal. ¿Cómo estás, Julio? Hola, ¿qué tal, Jesús? Bien, gracias. ¿Qué tal, Dalia? Hola, Julio. A lo largo de nuestra vida todos hemos consumido género negro, ya sea en novelas policíacas, en el cine y miniseries de detectives y en cómics basados en la nota roja. En el mundo anglosajón el género negro tiene mucho prestigio y ha sido el modelo para que otras culturas desarrollemos este género. Pero en México hemos tenido el problema de la verosimilitud. Aquí no se ha podido generar un género negro creíble. ¿Cómo hacerlo? Con policías que no son eficientes y en investigaciones que no son precisas. En los últimos años esto ha cambiado. Ha habido una ola de nuevos creadores que han encontrado códigos y han explorado tipos para mostrar un género negro narrado a través de las diferentes artes. Esto es lo que estamos ahora contándoles en Confabulario para mostrarles cómo el género negro es ya un género de calidad por méritos propios. Como bien lo comentas, la realidad permea, entonces ha tenido que haber como mucha creatividad para poder otra vez conjuntar todos los elementos que se necesitan para desarrollar el género en este país. Así es, se ha tenido que adaptar el género negro a nuestra realidad social, a nuestra realidad política, a nuestra situación como país. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios. A ustedes.
Viajero incansable, Rafael Bernal nació en la Ciudad de México en 1915 y murió en Berna, Suiza, en 1972. Él fue diplomático, publicista, dramaturgo, historiador, poeta y guionista. Este autor fue pionero de la novela negra en México. Con antecedentes sobresalientes como los cuentos policíacos La muerte poética de 1947 y La muerte madrugadora de 1948, Bernal no sería reconocido sino hasta 1969, que a decir del crítico Vicente Francisco Torres, el escritor abandonó la práctica del modelo policial clásico para crear la novela a la que debe su reputación literaria. No es casualidad que El complot mongol de Rafael Bernal haya sido publicado un año después del movimiento estudiantil de 1968, libro fundacional de que nos habla Tania Gómez en la siguiente nota. Es una entrada a los callejones de Lampa en México, un reflejo de la sociedad mexicana, conciencia devastada de un país corrupto donde reina la impunidad. El complot mongol de Rafael Bernal, publicado en 1969, es una de las obras más célebres del género negro en nuestro país. En el complot mongol, Bernal le da voz al asesino. El asesino es un personaje amoral y puede decir lo que quiera y entonces desnuda el sistema. Su protagonista, Filiberto García, se desenvuelve en un ambiente viciado por la corrupción y la violencia. Es un tipo oscuro, un asesino a sueldo al servicio del gobierno. Opera con total impunidad. Tiene que terciar con el FBI y la KGB para desmantelar una intriga contra la paz mundial que se anida en el barrio chino de la Ciudad de México. Yo no creo que haya una novela negra que muestre con más contundencia las taras que está viviendo el país. Es un hecho que los políticos no habían sido tan corruptos como ahora. Bueno, corruptos siempre han sido. Lo que pasa es que ahora son cínicos. Entonces eso sí es nuevo, y que Bernal lo haya planteado, pues no deja de llamar la atención. 47 años después de su publicación, su prosa sigue siendo vigente. Una novela profundamente politizada y lo que tiene es un objeto cultural poderosísimo. O sea, es una novela que se puede seguir leyendo, sigue siendo vigente. El género negro ha evolucionado hasta integrar, actualmente, el relato propiciado por el narcotráfico. Más violento en lo que narra, ha dejado entrar una expresión brutal, coloquial, cargada de sexo y de un coloquialismo que pues es un coloquialismo atroz. El complot mongol no deja de ser un reflejo de la brutalidad que se vive actualmente en la sociedad mexicana. A 47 años de su publicación, El complot mongol continúa vigente independientemente de la tradición del género en otras lenguas. Lo interesante aquí es advertir de qué modo la novela negra en lengua castellana se ha ido transformando. No hay que pasar por alto que durante este boom literario, que ya lleva más de 2 décadas, a finales de los 80 se creó la Semana Negra de Gijón, España, que cada año otorga el premio Dashiell Hammett a la mejor novela policíaca escrita en español y el premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de tema criminal no ficción, también en español, galardones que en su momento obtuvieron algunos mexicanos. Y para seguir hablando del tema, el día de hoy contamos con la presencia de un destacado exponente de la novela negra en este país. Muchos de ustedes lo conocen, nació en Culiacán, Sinaloa, y es autor de una saga que tiene como protagonista al detective Edgar, el zurdo Mendieta. Vamos con nuestros compañeros Janet Mérida y Vicente Alfonso, quienes realizaron la entrevista en el Centro Cultural Bella Época. ¿Qué tal, amigos de Confabulario? Estamos desde la librería Rosario Castellanos con un invitado muy especial el día de hoy, Elmer Mendoza. Muchas gracias, Elmer. Y bueno, viene hoy para platicar con nosotros del género negro. Antes de empezar esta entrevista, Elmer, me gustaría que nos contaras un poquito de tu más reciente novela que tengo aquí en las manos, que se llama Besar al detective. Elmer, pues, ¿qué nos puedes contar de esta historia? Bueno, es una novela que la cuarta de la saga El zurdo Mendieta. Es una novela de México, de los problemas de México, digamos los comportamientos internos de la policía, los tejidos que se dan con la policía y las bandas, y también los problemas personales que tiene el detective en este caso, ¿no? Que él tiene un problema muy, muy grave, tiene un hijo que vive en Los Ángeles, su hijo es secuestrado.
pero cuando él se entera que su hijo es secuestrado, el zurdo Mendieta pues ya ha confrontado, digamos, al ejército, a la Policía Federal, y está realmente metido en un agujero negro muy profundo y que no encuentra manera de salir de él, porque incluso lo han destituido. Y todo eso, pues bueno, escrito como me gusta a mí, con mucha intensidad, mucho dinamismo, señalando algunos de los dolores más agudos que padecemos en este país, ¿no? Como la corrupción, la violencia extrema, sin explicación, y bueno, los arreglos que siempre hay en lo oscuro entre las instituciones encargadas de administrar justicia, ¿no? Elmer, hablemos también del resto de tu obra. Eres un novelista del género negro, pero que parte desde otro punto, que es el manejo del lenguaje, el rescate del lenguaje popular. Eso no es algo muy común en el género. ¿Qué nos puedes decir de esta técnica que tú desarrollaste? Durante muchos años, quizá como 20, que yo anduve buscando cómo tenía que escribir, cómo tenía que hacer una literatura que, como dicen ahora con los chefs, de firma, o sea, que alguien abriera una página, alguien que fuera lector y dijera que esto de la página lo escribió Elmer Mendoza. Y después de muchos años descubrí que uno de los elementos que tenía que tomar en cuenta era el lenguaje y conseguir una mezcla, digamos, afortunada entre el lenguaje popular, el lenguaje de la calle y la norma estándar del español. Entonces, realmente hice muchísimos experimentos con eso para poder encontrar, digamos, una dinámica del discurso donde yo pudiera comunicar y donde lo que es la jerga popular no se tragara al estándar, sino que pudieran convivir, digamos, con vida propia y pudieran, digamos, contribuir a la expresividad de la literatura que yo quería hacer. Desde luego quería hacer una literatura diferente y quería hacer una literatura diferente teniendo como base el lenguaje. Elmer, pues, ¿qué te parece si antes de continuar con esta entrevista vamos a un corte y volvemos en unos minutos para que nos sigas contando más sobre, pues, este género negro, que es el tema que abordamos hoy en Confabulario? Continuamos en Confabulario TV con el tema El género negro está de moda. Y así como en 1870 lo hicieron ilustres escritores de la época, en el siglo XXI Gerardo Villa del Ángel Viñas se ha dado la tarea, a lo largo de 4 volúmenes, de rastrear numerosos episodios de violencia que han marcado la historia nacional. Como resultado de lo anterior, el curador invitó a participar a un conjunto de escritores y artistas visuales contemporáneos con el propósito de ofrecer una interpretación de aquellos sucesos, desde la óptica de nuestros días. Hecho que ha derivado en un compendio memorioso, cuyo volumen más reciente comprende de 1980 a 1993. De esta ardua labor nos habla Janet Aguilar. Veamos la nota que nos ha preparado. La nota roja es como un hilo de sangre que se escurre por los intersticios de la sociedad. Lo dice Roger Bartra en el prólogo del 4º volumen del Libro Rojo, Continuación. Serie que en el siglo XIX emprendieron Vicente Riva Palacio y Manuel Paino, y que en el siglo XXI continuó Gerardo Villa del Ángel Viñas. Lo que se ha creado ya en el conjunto es también un discurso visual paralelo al de los textos, que hace una interpretación de la historia de México a partir del arte visual contemporáneo y a partir de sus propias pautas conceptuales. El curador ha reunido hasta ahora 250 escritores, historiadores, cronistas y artistas visuales en un libro de libros que recoge la historia de México contada desde la violencia y el crimen. No me interesaba volver a reflejar cuerpos agredidos, cuerpos mutilados, cuerpos asesinados, ¿no?, para construir una historia que ya sabemos y que ya hemos leído en mucho, digamos, de lo que puede significar ahora mismo una parte del imaginario visual de este país. A mí me interesó crear, digamos, en cada uno de estos capítulos una lectura de la intervención de los cuerpos como ejercicio y perpetuación del poder.
Es una curaduría de discursos, de interpretaciones, de fórmulas e ideas que construyen un nuevo escenario. Cada artista que está allí, cada escritor que está allí, aporta, digamos, su interpretación de un capítulo real ocurrido en México, teniendo como pauta el crimen, el asesinato, ¿no? Pero dándole su propia lectura. El libro rojo permite acercarse a una historia novelada que da otra visión de México, una visión teñida de sangre. Renovar la narrativa del crimen es lo que de alguna manera nos propone Gerardo Villa del Ángel. Continuamos con la segunda parte de la entrevista de nuestro invitado, el escritor Elmer Mendoza, que realizaron recientemente Janet Mérida y Vicente Alfonso. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en Confabulario TV charlando sobre el género negro con nuestro invitado de hoy, Elmer Mendoza. Y Elmer, bueno, quisiéramos platicar contigo cómo de la literatura el género negro se ha extendido a otras manifestaciones artísticas, al cine, la novela gráfica, la plástica. ¿Cómo ves tú el diálogo que empieza a tener el género que antes era considerado menor y que ahora es asimilado como una de las bellas artes? Es tremendo lo que ha pasado, de veras. Yo creo que ha crecido muchísimo y ¿sabes qué? Con las series de televisión. Es decir, las series de televisión probablemente en los últimos 10 años son series que están muy matizadas de lo que son los aspectos de la novela negra, lo que tiene que ver con el universo del delito, los aspectos de la investigación, la rubia, el detective inteligente, el detective duro, policía bueno, policía, todo eso. Eran como, digamos, como principios de lo que se ha convertido ahora, que es tremendo, y creo que en América Latina los colombianos pues están respondiendo muy bien, sobre todo tratando temas muy fuertes que tienen que ver con la realidad latinoamericana, ¿no? Oye, ¿y qué opinas respecto a las críticas que también han recibido este tipo de contenidos? Por de alguna manera muchos han dicho que educan de una forma a la sociedad. Bueno, en cuanto a la televisión es tremendo, tiene un poder de penetración muy poderoso, pero también es una industria, y como industria es un negocio, y entonces yo creo que los gobiernos, las empresas pues tendrán que buscar un equilibrio conveniente para la sociedad. Es muy complicado contar una historia, lleva mucho tiempo de trabajo y todas las elementos, los trucos que uno tiene que hacer que confluyan para producir un efecto. Entonces es muy raro que haya un autor que se ponga a tratar de arreglar el mundo, ¿no? Si la literatura tiene algún valor como arte, pues es ese nada más. Una persona que es capaz de disfrutar leyendo un libro o viendo una película, pues es una persona que puede aspirar a dar opiniones sobre cómo está el mundo y eventualmente pues a dar alguna idea para transformarlo, ¿no? Elmer, hay otra faceta que no hemos tocado. Tú eres, por un lado, también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y eres, al mismo tiempo, profesor universitario que tiene que ver con literatura medieval. ¿Cómo nutren estas vertientes tu trabajo como escritor? Me da como el poder, me da digamos, el conocimiento para citar a quien me dé la gana, ¿no? Como yo soy un escritor que trabaja el lenguaje de la calle y que cuando salió mi primer libro, la mayoría de los lectores y sobre todo los críticos no lo aceptaron con buenos ojos, ¿no? Sino que tuvo que pasar mucho tiempo para que lo aceptaran. Entonces, siendo maestro, yo he descubierto muchas cosas que me dan, digamos, la posibilidad de utilizar ese lenguaje, y uno de los ejemplos más fuertes pues es el de Dante, porque Dante en su tiempo se escribía en latín. Él no escribió la Divina Comedia en latín, la escribió en toscano, es decir, como si hubiera sido mexicano, lo hubiera escrito en el norteño, y tardó algunos años en publicar ese libro, hasta que dijo, bueno, pero porque sus amigos le decían que no lo publicara, y hasta que dice, bueno, pero ¿por qué no lo voy a publicar? Es como habla la gente que yo quiero, la gente que está cerca de mí.
Entonces, bueno, cuando yo he tenido que explicar por qué escribo así, pues ya no tengo que decir que porque me da la gana, sino porque hay ejemplos que señalan la historia de la literatura como muy fuertes y que los autores trabajaron el lenguaje que les era más cercano, ¿no? Me asombró mucho cuando el conocimiento de ese lenguaje pues me llevó a la Academia Mexicana de la Lengua, que es un espacio realmente maravilloso, sorprendente. Yo cada vez que asisto salgo no solamente con nuevos aprendizajes, sino con un respeto inmenso a los académicos que están ahí, como uno de los hombres o un grupo de los hombres más importantes de nuestro país. Elmer, pues ha sido todo un placer tenerte este programa con nosotros. Y bueno, para todos ustedes que nos están viendo, pues echen un ojo a su novela y nosotros continuamos mientras con Confabulario Televisión. Muchísimas gracias, Elmer. Vicente, muchísimas gracias. Continuamos. Gracias. Le agradecemos a Elmer Mendoza su participación en este programa. Y para terminar con el tema de hoy, el género negro está de moda. ¿Qué tenemos, Jesús? El día de hoy tenemos dos recomendaciones. La primera se titula Tus dos muertos, de Jorge Alberto Gudiño Hernández, novela aparecida bajo el sello Alfaguara. Cipriano Susunaga es un policía judicial a quien le encomiendan investigar la muerte del hijo no reconocido de un diputado. Lo que ignora es que la búsqueda de los criminales sacará a flote su pasado. Como ha sucedido en otras piezas del género, la justicia revela la doble cara de una misma moneda, el abismo de la caída y la consiguiente redención. Nuestra segunda recomendación es otra novela. Se trata de El libro de las almas, del escritor escocés James Oswald, publicado por Océano. Aquí, luego de 12 años de haber cerrado el caso de un asesino serial que durante una década había degollado a sus víctimas el día de Navidad, el inspector Tony McLean se ve perturbado cuando comienzan a consumarse asesinatos con el mismo modus operandi que antaño. El agente policíaco debe conocer la verdad antes de que se cometa el siguiente homicidio. Pues bien, con estas recomendaciones llegamos al final del programa. Los invitamos para seguir participando en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Confabulario TV. Hasta la próxima.